Ante todo, mi cariño y mi afecto para todos los presentes y para todos los que irán prácticamente incorporándose al día de hoy, jueves. Un saludo especial para todos, para Daniel, para José, para Pati, Dioneida, Pau, para Zuli, para todos los que estamos en este momento. Chévere, creo que es el nombre, la bandera de Puerto Rico. Bien, para todos, para Zuli Pereira, para todos los presentes, mi cariño y mi afecto en este momento que vamos a comenzar este trabajo de hoy jueves. Con el permiso, están escuchando un poco de ruido acá, ¿no? Que no lo esperaba. Las cosas que suceden normalmente dentro del contexto de que no podemos aislarnos totalmente como deseamos para podernos dedicar a ustedes como ustedes se merecen. Ya iremos creando las condiciones de una cabina, de algo que nos permita aislarnos totalmente de todo el ruido exterior. Cuando se habla en la casa siempre se tiene, por desgracia, la influencia del medio exterior que siempre llega a uno de una forma o de otra. Para mí de verdad es una satisfacción compartir con ustedes y poderle dedicar una hora de crecimiento espiritual y de conocimiento, y por qué no decirlo, de que ese conocimiento se convierta también en sabiduría en todos los sentidos. Desearía ante todo rectificar si me están escuchando bien. Por favor, colóquenmelo en el chat si me escuchan perfectamente para subir un poco el módulo acá. Por favor. Díganme si me están escuchando perfectamente. Dice que se escucha un poco bajo. Perfecto. Díganme ahora si se escucha bien. ¿Se escucha alto? ¿Se escucha fuerte? Bien, creemos que ya mucho mejor. ¿No? Prácticamente le hemos dado todo el volumen para que ustedes puedan escuchar perfectamente mis palabras. Hoy vamos a retomar después de 2 jueves hermosos, bonitos, anteriores, que creo que aprendimos muchas cosas importantes, porque fueron, yo diría, enfoques y clases magistrales en un aspecto muy importante que era el dinero y la espiritualidad. Recibí muchas llamadas de verdad de muchos de ustedes con mucha satisfacción por lo que aprendieron y por lo que los 2 enfoques que dimos, que ya están colocados, surtieron, ¿no? En la capacidad, vamos a decir, energética y espiritual de cada uno de ustedes. Ante todo, vamos a continuar algo que es importante en todos los aspectos para todos nosotros. Nos quedamos en el curso que estamos impartiendo, un curso que yo diría que es medicina integral, o más bien salud integral. Es el nombre que lleva este curso. Nos quedamos en esa parte que es precisamente exactamente mirar al enfermo de forma global. Hemos dado en este curso cosas muy interesantes, cosas que se olvidan, aunque para todos los presentes, cuando se termine el curso, yo espero colocar mucho de lo que se dio en el curso para que las personas no olviden y puedan estudiar estos aspectos. Sobre todo hacer conciencia plena
que es la parte más importante en todos ustedes, de que casi la totalidad de las enfermedades se deben a dos factores que son muy importantes. Somos lo que comemos y somos lo que pensamos. En la parte mental se juega un papel extraordinario. Si no tenemos la mente en equilibrio y en armonía, si no nos percatamos que prácticamente la enfermedad no viene de afuera, viene de adentro, y viene cuando sencillamente uno se desequilibra y se desarmoniza producto de los pensamientos, de las emociones y de los sentimientos negativos. Precisamente por eso llamamos que el universo de las enfermedades son prácticamente psicosomáticos. Es la mente la que produce que la persona enferme. Es el concepto de sufrimiento, el concepto de estrés, el concepto de los problemas diarios, cotidianos, que no le damos a esos problemas sencillamente solución y se van acumulando. Esos son los problemas que realmente tenemos que, como seres humanos, tratar de resolver como reikistas, con Reiki, con las técnicas que hemos aprendido, técnicas de liberación emocional, las técnicas de kinesiología que les enseñé y muchas técnicas más que nos van a servir para tratar de equilibrar y armonizar totalmente nuestra mente y, ¿por qué no?, nuestro cuerpo holístico. Recuerden siempre que somos un cuerpo holístico, un cuerpo físico. En ese cuerpo holístico está el cuerpo físico, el cuerpo emocional, mental y el cuerpo espiritual o kármico. Cuando hay un equilibrio en ese cuerpo, hay un equilibrio para la vida. En este curso hemos dado el concepto de cómo, muchos conceptos hemos dado, pero nos toca mirar al enfermo de forma global, es decir, tener el concepto de por qué tenemos que mirar al enfermo de forma global. Precisamente un sanador, y la inmensa mayoría de ustedes lo son reikistas, dominan otras técnicas de sanación también, y no podemos mirar la enfermedad, tenemos que mirar al hombre, el ser, al enfermo. ¿Y por qué se dice que debemos mirarlo de forma global? Precisamente ya hemos dicho que la medicina holística o integral considera al hombre como un ser en interacción constante con otros campos energéticos y no como una máquina aislada y autónoma como la medicina occidental o mal llamada medicina tradicional, es decir, la alópata convencional, considera al hombre en este sentido. Por tanto, nuestra medicina, que es la medicina holística, procura tratar, o también la podemos llamar medicina bioenergética, procura tratar las causas y no solo los síntomas. El médico holístico no es ya una autoridad en materia de salud, sino un amigo que establece una relación de confianza y de afecto con la persona enferma, y que además piensa que es el enfermo y no él quien debe restablecer su propio equilibrio. Es decir, nosotros no curamos, realmente contribuimos a que sea el propio enfermo el que alcance el equilibrio para que él logre curarse a sí mismo. El cuerpo y el espíritu pues forman, junto con el entorno, el medio, un conjunto. Es decir, la enfermedad es considerada el resultado de la esencia de la armonía entre estos tres factores. Si yo analizo que para que exista realmente una armonía entre cuerpo y espíritu, tenemos que tener
un entorno hermoso, bello, sentirlo así, el medio, el conjunto o lo que nos rodea, y que tenemos que vivir con la sonrisa y con la felicidad plena, entonces no habrá ausencia de armonía entre estos tres factores. El dolor no sería en este contexto a esa falta de armonía que muchas veces tenemos todos los seres ante la vida. Con lo que el sufrimiento previene simplemente de que nos olvidamos de la existencia de un yo que no está separado del universo al que pertenece, sino que es una pieza fundamental y única dentro de ese universo. Ese yo es la parte espiritual, es la parte no física, es la parte que nosotros como seres humanos tenemos que ver integralmente. En suma, la medicina holística o integral o bioenergética incorpora algunos de los planteamientos tradicionales, pero incorpora desde esta nueva concepción al hombre de la realidad toda una serie de nuevas terapias encaminadas a reequilibrar el cuerpo físico, el energético, las emociones y la mente de la persona, sin olvidar atender también su proyección que trasciende en todos los sentidos. En definitiva, cuando aparecen los primeros síntomas y un médico pronuncia su diagnóstico, es porque afronta la situación desde la realidad, porque para sanar o para hacer una sanación de cualquier dolencia es necesario primero reconocerla y aceptarla. No aceptarla de manera permanente o inevitable, como viene sucediendo en muchos aspectos, por supuesto, sino ser consciente de que hemos de prestarle la atención necesaria, es decir, no se trata de obviar la enfermedad o de ignorar los síntomas, sino por el contrario, asumir la desarmonía que esto ha producido y buscar los medios más adecuados para resolverlo. Es decir, que podríamos expresar que el cuerpo humano tiene un lenguaje. Precisamente, si hacemos un recuento y vamos a la capacidad de los doctores alemanes, aunque no lo pronuncio perfectamente, Thorwald Deslesenfels, que es psicólogo, y el doctor Rudiger Dickel, que es médico y psicoterapeuta. Ellos publicaron en los años 80 un libro llamado La enfermedad como camino, en la que planteaban lo que llamaron el método de la interrogación profunda. Y este propugnaba la necesidad de establecer un diálogo con los síntomas de la enfermedad, método que podríamos simplificar en 4 fases. ¿Cuáles serían estas fases para nosotros conocer algo de este método y sobre todo tener una idea básica de lo que ellos plantearon en este libro que fue en su época un bestseller, La enfermedad como camino? La primera sería la valoración del síntoma de forma cualitativa y subjetiva. Un ejemplo, decirme qué es, cómo se manifiesta, qué me hace sentir. Bien, recuerde que todo obedece a un desequilibrio y ese desequilibrio obedece precisamente a situaciones emocionales que estamos padeciendo y que llega en todos los sentidos a crear las condiciones en el soma, en el cuerpo físico, para hacerse un desequilibrio total y hacerse una enfermedad que se va a manifestar como una enfermedad
aguda, crónica y hasta un cáncer cuando es más profundo. Por tanto, la primera sería una valoración del síntoma de forma cualitativa y subjetiva, diciéndome yo mismo qué es, cómo se manifiesta en mí, qué me hace sentir. En la segunda fase, habría que centrarse en el momento en que apareció el síntoma, es decir, esa situación que me está haciendo sentir cosas por la cual sencillamente no me siento bien. Y podríamos decirle que estos médicos expresan, médicos que estudiaron la parte, vamos a decir, de la medicina complementaria, porque ellos fueron más a la situación complementaria, por no decir alternativa, para mirar al hombre del punto de vista no físico, sino del punto de vista también emocional, mental y espiritual. Por tanto, en la segunda fase habría que centrarse en el momento en que apareció el síntoma y uno mismo decirse qué sucedió antes de que apareciera este síntoma, qué estaba haciendo yo, con quién estaba, cuándo comenzó este síntoma en mí, cuáles eran mis pensamientos y sentimientos en aquel momento, cuáles eran mis miedos, ¿por qué no? Tendríamos que decirlo así, cuáles eran mis miedos o mis frustraciones en aquel momento, o cuáles eran mis fantasías y mis sueños que no he realizado y que tal vez en este momento me tienen en desequilibrio porque quiero tal vez avanzar demasiado pronto. Y ustedes recuerden que la vida siempre tiene momentos significativos y que tenemos que vivir en un presente donde en el presente que se hace el futuro. No podemos construir un futuro si no estamos construyendo un presente. El presente es la parte más importante del ser humano. El pasado, pasado fue, tenemos que dejarlo atrás, perdonarlo, perdonarnos incluso nosotros, como siempre le he dicho, y vivir el presente. En él construimos el futuro porque el futuro no ha sucedido todavía, es incierto. Por tanto, de esta forma podemos nosotros analizar la segunda fase. Nos preguntaríamos en esta segunda fase qué sucedió antes de que apareciera este desequilibrio, qué estaba haciendo yo, con quién estaba, cuándo comenzó este desequilibrio en mi vida, cuáles eran mis pensamientos y sentimientos en aquel momento, cuáles eran mis miedos o frustraciones. Todas esas cosas pudiéramos expresarlos en una segunda fase. Incluso lo que yo le decía, cuáles eran mis fantasías o mis sueños. Pero sucede que hay una tercera fase, es decir, una etapa que nos plantea la necesidad de observar con atención las palabras y el tono que empleamos, los giros, las expresiones que utilizamos para verbalizar todo este proceso. No olvidemos que según la programación neurolingüística, esa famosa programación que es el PNL, que analiza muchos de los problemas actuales de la era moderna en el hombre, del punto de vista emocional y de otros puntos de vista, para enfocar al hombre al éxito. La programación neurolingüística nos dice que somos animales idiomáticos y que el lenguaje personal es profundamente psicosomático. Lo que nos quiere decir precisamente que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos enfocamos del punto de vista verbal y cuando empezamos a expresar esto no me agrada
esto no me gusta, pero decimos, coño, esto es una mierda. Nos expresamos así, perdonen la palabra. Y nos expresamos aún peor en muchos casos porque nos llenamos de ira ante una situación determinada y empezamos a verbalizar y a coger una ira interna que al final nos puede costar muy caro, pero muy caro. Yo diría que la cuarta y última fase del proceso de análisis lleva a un replanteamiento personal donde la persona se dice a sí mismo qué me está impidiendo hacer este síntoma, es decir, lo que yo siento, qué me está impidiendo hacer. Y ustedes saben que cuando uno se siente sin energía, sin fuerza, cuando uno pierde esa fuerza interior, no tiene deseo absolutamente de nada, ni de lograr precisamente sus metas, sus propósitos ante la vida. Y uno de los planteamientos que siempre tenemos que decirnos, ¿qué me está impidiendo hacer este síntoma? ¿Para qué? Para nosotros poderlo combatir totalmente y quitarnos esos pensamientos, esas emociones que nos están paralizando en el contexto de nuestra propia vida. Podemos preguntarnos también, ¿qué me está obligando a hacer este síntoma? ¿Qué estoy haciendo yo en contra de mi voluntad? Porque sencillamente he perdido tal vez mi autoestima. Y esa autoestima, al perderla, hace que yo haga la voluntad de otro y no lo que yo deseo hacer ante la vida. Entonces uno se preguntaría, ¿qué me está obligando a hacer este síntoma? Incluso podríamos preguntarnos, ¿qué estoy obteniendo gracias a él? Eso es muy interesante cuando uno tiene un problema y una situación y se pregunta eso, porque habría muchas respuestas negativas y que nosotros podríamos enmendar. Podríamos preguntarnos también, ¿podría obtener lo mismo sin necesidad de esta enfermedad? Es decir, si tengo una enfermedad y nos preguntamos que si yo podría obtener lo mismo sin necesidad de esta enfermedad, también sería una pregunta súper interesante, porque ¿a qué nos lleva una enfermedad? ¿O por qué hemos contraído una enfermedad? Ninguna enfermedad viene del exterior, viene de nuestra mente subconsciente, viene de nuestros pensamientos, de nuestras emociones negativas, que crean las condiciones de bloqueos energéticos que a la larga, es el caso que siempre yo le pongo de ejemplo, el hígado ustedes saben, amigos, que es el órgano de la felicidad, y que sencillamente cuando usted está en una situación emocional de desdicha o de infelicidad, tiene bloqueado la energía del hígado. Así se produce cualquier tipo de enfermedad de la que normalmente produce el hígado. Y nosotros nos decimos o nos diríamos, no somos felices, no logramos nuestros objetivos, pero estamos llenos de infelicidad, estamos llenos de desdicha. Tal vez usted se puede incluso sentirse así y no deprimirse. Pero siempre también le digo, si usted pasa ese puente hacia la depresión no es más que por la memoria celular que tiene nuestro organismo, decirle al sistema inmunológico, no trabajes más, quiero morirme. Aunque usted no tenga tal vez la fuerza de voluntad de suicidarse, pero de hecho le está diciendo al sistema inmunológico, no trabajes más. Y el sistema inmunológico sencillamente deja de trabajar y usted se enferma. Porque cuando deja de trabajar, las células le están obedeciendo y los glóbulos blancos dejan de trabajar, las células T
y todo lo que es microbios patógenos, virus, hongos, bacterias, se adueñan de su cuerpo y tarde o temprano usted ha creado las condiciones hasta para un cáncer. Es así. Por eso la depresión tenemos que combatirla de inmediato, totalmente, para nosotros sentirnos en equilibrio y en armonía. Es decir, dentro de este mundo donde tantas preguntas podemos hacernos, podríamos decirnos que por qué no podemos olvidar que en muchas ocasiones una enfermedad oculta deseos de atención, deseos de manipulación de situaciones, oculta miedos encubiertos, oculta venganzas, oculta problemas de infravaloración o de bajo autoestima en todos los sentidos, y puede ser la necesidad de sentirnos queridos. Muchas personas que no se sienten queridas, que comiencen a tener situaciones emocionales muy fuertes y que se enferman, precisamente están expresando todo esto que yo acabo de decir. Incluso para que ustedes lo retengan, porque es muy importante, una enfermedad puede ocultar en todos los sentidos manipulación de situaciones, miedos encubiertos, venganzas, problemas de no valorarse, lo que llamamos infravaloración o bajo autoestima, necesidad de sentirnos queridos. Es decir, amigos, innumerables razones que en cada persona encontrarán una y otra vía de expresión dependiendo de las características de su biología, a lo que nosotros le llamamos sencillamente de su forma, en todos los sentidos, de su metabolismo. Por eso, cada persona, en términos general, es un mundo. Cada persona, nunca una enfermedad se comporta idénticamente o una emoción negativa se comporta idénticamente en el sentido de que dos personas nunca van a ser iguales en ese aspecto. Hay personas que se ahogan en un vaso de agua y hay personas que reciben muchas heridas duras, pero son como el ave fénix. Salen, es el viejo dicho ese, el ave fénix que es capaz de resurgir de sus propias cenizas con nuevas fuerzas, con deseo de hacer y de lograr sus objetivos en la vida. El único problema es que salen muy heridos, pero muy heridos, y que esas heridas dejan cicatrices que hay que regenerar en el cuerpo humano. Hay que regenerar muchas cicatrices. Cada vez que tengo la satisfacción de hacer una sanación en una persona, por cualquier vía, kinesiología, sistema de diagnóstico de emociones del doctor John Diamond, arquetipos y el mismo Reiki, sencillamente me doy cuenta que cada persona es un mundo aparte. Veo personas muy fuertes que en un momento la detecto y aparentan ser muy fuertes. En ese momento están equilibradas. Pero eso no quiere decir que aunque tú estés equilibrado, no tengas, vamos a decir, pensamientos limitantes que toda una guerra ante la vida, que toda una serie de situaciones que tú has confrontado, te han creado en tu propia vida. Y esos pensamientos limitantes a esas personas
que son fuertes de carácter, que son capaces de salir adelante ante la vida, sencillamente le dejan grandes heridas y por tanto hay que sanarlas igual. Los peores casos es de las que se ahogan en un vaso de agua, la que no ven otra salida, la que sencillamente crean todas las condiciones para enfermarse y entonces vemos de la noche a la mañana una persona con un cáncer, con un lupus, con una situación del sistema inmunológico grande y todo debido a situaciones psicoemocionales. Por tanto, nosotros, mis queridos amigos, también tenemos que conocer las interpretaciones genéricas del significado de la enfermedad. De cierto punto de vista, esto es necesario. Podemos decir, en términos generales, si consideramos que la enfermedad no aparece fortuitamente, sino que es un indicativo de que algo necesita ser modificado en nuestro ser integral, es importante que analicemos los síntomas para su posterior interpretación. Evidentemente, cada persona va a somatizar sus disfunciones emocionales o mentales de forma distinta. Según donde se localice la enfermedad en el cuerpo, cabrá hacer una lectura u otra, pero ello no justifica la tendencia de algunos especialistas en generalizar. Es lo que sucede, amigos, cuando, por ejemplo, entienden que una persona con una afección en los ojos que le impide la visión debe ser interpretada como su negativa inconsciente de ver algo que no hace bien en la vida. O quien tiene problemas en los pies es porque se niega a avanzar en el contexto de la vida. O quien sufre problemas digestivos es porque no puede digerir todo lo que está tragándose en sus relaciones con los demás o en su propia vida en todos los sentidos. Es decir, podríamos decirme, queridos amigos, podríamos decir que la crítica es comprensible porque los ejemplos anteriores suponen caer en una simplificación excesiva, ya que cada persona es un complejo mundo único e irrepetible, formado por su físico, sus componentes genéticos, sus energías, sus emociones y sus procesos mentales. Incluso podríamos decir, al igual que no se puede extrapolar atendiendo a la interpretación, escuchen bien, atendiendo a la interpretación de los sueños. Según la vieja psicología, que todo el que sueña con agua es porque tiene conflictos emocionales, tampoco podemos guiarnos por esa serie de libros que acumulan una lista de dolencias de sus correspondientes estados psicológicos, incluido el de dos autores mencionados anteriormente, los cuales tuve el gusto de decirles sus nombres. Nosotros tenemos que analizar muchos factores, pero tenemos la suerte ante la vida que todas las técnicas que nosotros utilizamos funcionan y funcionan en su capacidad máxima. Cuando aplicamos Reiki, en muchos casos no nos interesa hacer un diagnóstico emocional porque la energía va allí donde tal vez la persona más la necesite. Y si en muchos casos no se comporta así, la forma de hacer el Reiki de forma general
en una persona nos va a llevar tarde o temprano a la zona determinada que la persona tiene enferma y vamos a trabajar directamente pasando energía o proyectando energía en esa zona para el bien de la persona. Hay otras técnicas, sobre todo las más modernas, actuales, que tenemos la suerte, vamos a decir, que funcionan un poquito más rápido que el propio Reiki. Cuando hacemos un diagnóstico de emociones del doctor John Diamond, este gran psiquiatra y médico que se convirtió después del estudio de muchos años de medicina tradicional china, de la acupuntura, se convirtió en un médico con todos estos títulos que nunca le dieron la satisfacción que él tuvo después, y él lo reconoce en sus libros, cuando creó este método tan extraordinario por el cual a través de los puntos de acupuntura y detectando a través de la kinesiología esos puntos de acupuntura, podría uno conocer sencillamente las situaciones emocionales que está pasando una persona en ese momento, es decir, los bloqueos energéticos que la persona tiene. Esto fue un paso dentro de la kinesiología holística extraordinario, hizo prácticamente una revolución, porque a través de estas técnicas se podía ya diagnosticar las situaciones emocionales que tenía una persona sin que esa persona nos expresara absolutamente nada. No teníamos por qué preguntar, era un diálogo silencioso entre el paciente y el terapeuta. Técnica utilizada por mí, la aprendí en Cuba y que he enseñado, he dado curso acá en la comunidad de esta técnica, y muchas de las cosas que le he enseñado están dentro del contexto del curso de este tipo de kinesiología, que hoy en día incluso he hecho modificaciones que la hacen mucho más fácil y la hacen prácticamente un 100% de eficaz para conocer en media hora todos los problemas emocionales que tiene una persona, limpiarle esos problemas emocionales y llevar a la persona a un equilibrio y a una armonía. Y ustedes me dirán, y cuando usted, Carlos, ve a un paciente, no utiliza el Reiki. Sí, lo utilizo extraordinariamente. Pero lo primero que hago es limpiar las emociones, como le dije, a la persona, y después penetro a utilizar lo que mis guías espirituales me digan. Puede ser Reiki, puede ser sanación espiritual por arquetipos, tanto geométrico como numérico. Es decir, que si no equilibro y armonizo a una persona de esa forma, en mi forma de sanar, no me siento después con la plena seguridad de que voy a avanzar con rapidez, porque en los casos nuestros, la eficacia nuestra como, vamos a decir, formadores y como maestros y como terapeutas, en todos los sentidos, es que la persona se recupere de la enfermedad lo antes posible. Recuerda el viejo cuento de la garrapatica. No sé si ustedes lo conocen. Es un cuento tal vez que viene de la época española en Cuba. Hubo un hombre que con mucho esfuerzo se hizo médico y le pagó, como es lógico, a su hijo. Es hipotético, es una cosa que no tiene lógica este cuento, pero que dice mucho de la realidad de la medicina
alópata convencional, ¿no? Y por fin el hombre se va a retirar, su hijo ya se había graduado de médico y le deja a sus clientes a su hijo y le dice a su hijo, mire, va a venir un señor ganadero con mucho dinero que gracias a él le debo mucho. Trátalo con mucho cuidado, él tiene un problemita en la oreja derecha y trátalo con mucho cuidado porque este señor puede continuar también dándote mucho dinero para que tú también, hijo, puedas salir adelante ya que yo me voy a retirar. Y así fue. Cuando llega este señor, el hijo como médico novato, ¿no? Comienza a mirar al hombre, llega a su oreja donde tenía el problema, empieza a mirarlo, se asombra, coge una pinza, hace así y le saca una garrapata pequeñita. Coge, le limpia toda esa zona, la desinfecta y el hombre comienza a escuchar, a oír muy bien, se sentía muy bien y todo orgulloso por lo que el hijo había logrado, ¿no? En ese cliente que el padre le había expresado que por favor que lo tratara especialmente. Y cuando termina la consulta va a ver al padre que ya estaba en sus vacaciones, o como digo yo, en su retiro. Y dice, padre, he logrado algo extraordinario, algo que por favor usted nunca se había dado cuenta. Sencillamente el Señor que usted me dijo que yo tratara con delicadeza, lo que tenía era una garrapata pequeñita dentro del oído. Se la saqué, la maté, le desinfecté y resolví el problema. Y el padre, riéndose, le dice al hijo, hijo, con esa pequeña garrapata yo te he pagado prácticamente todos tus estudios. ¿Cuánto siento que tú no puedas pagar el estudio de tus futuros hijos? Es un cuento que tiene su moraleja. Muchas de las cosas de la medicina realmente, donde muchas enfermedades y muchas situaciones actuales son enfermedades para toda la vida. Y son enfermedades en que tienes que tomar medicinas o pastillas químicas para hacer cambios en tu cuerpo bioquímico. Medicinas que tal vez mejoren una sintomatología, pero que no van a curar bajo ningún concepto ninguna enfermedad. Y eso está más que comprobado. Las enfermedades comienzan en la mente a través de emociones negativas y terminan en el soma, en el cuerpo físico. Si usted no cambia su modo de pensar, su modo de mentalizar una situación determinada, va a terminar enfermo. Pero las enfermedades no vienen de afuera, vienen de adentro en todos los sentidos. Esto le quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de tratar de curar a toda costa y de sanar a una persona verdaderamente. No tener una garrapatica como para que esa persona todos los días vaya a vernos. Nosotros cuando tratamos de sanar a una persona, porque para eso nos paga, tratamos de hacerle las terapias que correspondan, si son 4, 5, 6, en dependencia de la enfermedad aguda, crónica, o de la enfermedad, hasta de un cáncer que la persona pueda tener. Y ayudarle en todos los sentidos a que la persona sane.
Aquí en Estados Unidos yo he tenido muchos casos de personas que no han querido darse quimioterapia y, y no solamente quimioterapia, sino radiación o todas las cosas que la medicina en Estados Unidos da o es como enfocan la sanación para una persona con cáncer. Y sencillamente no lo han querido hacer y gracias a eso están vivas todavía. Y muchas de ellas han sanado el cáncer que tienen. Lo han sanado por medios alternativos, por medicinas complementarias, y siempre existe la medicina complementaria necesaria para que usted se sane. Pero usted nunca va a lograr una sanación real, objetiva, si usted no sana su mente. Su mente, la convicción, la fe, la confianza de que usted va a lograr dar por terminado todo tipo de enfermedad que usted tiene. Porque usted la comenzó a través de su mente y cuando usted limpia su mente de emociones negativas, usted se recupera. El cuerpo humano tiene la dicha de recuperarse, desde la punta del dedo gordo hasta la frente. Esa es una realidad que nosotros tenemos siempre que tener presente en todos los sentidos de la vida para nosotros ser más eficaz a la hora de analizar a alguien que esté enfermo y que venga a pedirnos ayuda en ese sentido. Nuestras capacidades innatas, en ellas se requiere, vamos a decir, la influencia de la mente, escuchen bien, sobre la materia. Está sobradamente demostrado, sabemos incluso que la actitud mental, los deseos y los pensamientos de un experimentador en el laboratorio influyen en el comportamiento de las partículas de su experimento. Fíjense, si la mente es fuerte y si la mente se impone en todos los sentidos. Tenemos ante todo que fortalecernos del punto de vista de lo que representa nuestra mente, nuestra vibración, ese algo más que va más allá del cuerpo físico. Esto es algo que corrobora o que corrobora muchos postulados actuales de que todo en el mundo es energía manifestándose en distintos planos vibratorios y que cualquier incidencia en uno de ellos tiene una correspondencia armónica en los demás. Pues bien, la medicina holística o integral o la medicina bioenergética se basa en esos mismos principios y plantea que si los problemas emocionales y psicológicos que se somatizan, vamos a decir, en el organismo y provocan dolencias, nosotros tenemos que lograr armonizar la mente y las emociones lo más posible para sanar el cuerpo. Porque precisamente todas las enfermedades son situaciones emocionales y psicológicas que somatizan nuestro organismo y que comienzan a provocar esas dolencias y que solamente armonizando la mente y las emociones es posible sanar el cuerpo. Eso es el factor por el cual siempre estamos expresando y decimos que
quien se cura realmente es la persona enferma. Nosotros contribuimos a que la persona sane. Nosotros somos un intermediario, como que quieramos llamarle, un intermediario de la energía cósmica o de la energía de la Tierra o de la energía cósmica o de Dios o del Espíritu Santo, pero en definitiva somos un intermediario que canalizamos esa energía en función de que ese paciente tome conciencia de que él es capaz, bajo todos los conceptos, de sanarse a sí mismo. Él es el que se sana, él es el que logra y él es el que nos da la satisfacción de verlo sanado en todos los aspectos. Es decir, amigos, que trabajando sobre los campos más sutiles se decide más fácilmente en los más densos. ¿Quién podría expresarlo? Todavía muchos médicos no lo creen. Campo denso, la materia. En cambio, usted trabajando sobre los campos más sutiles, es decir, sobre esos campos que aparentemente no se ven, usted es capaz de incidir más fácilmente en el campo denso, es decir, en el cuerpo físico enfermo. En cualquier caso, hay que decir que esta nueva concepción de la salud y la enfermedad no pretende sin más que el enfermo busque vías alternativas para resolver sus problemas, sino que produzca un cambio en su forma de ver la realidad, de concebir la vida. ¿Por qué? Porque el 90% de las personas que se enferman perdieron su autoestima, perdieron su fuerza y están entregándole a un médico todo, todo su ser. Cuando están heridas emocionalmente, cuando tienen problemas, tienen situaciones que le han conllevado a la enfermedad. Y entonces le entregan al médico y el médico va a hacer lo que bien ha aprendido. Por desgracia, la medicina actual, que es necesaria también, no quiere decir que no sea necesaria, porque si usted tiene un accidente, está el cirujano o el ortopédico, y muchas de las técnicas actuales que existen son necesarias para la vida de un paciente. El único aspecto tal vez criticable para la medicina occidental, que es demasiado joven, es que, siempre lo he dicho, se mecanizó. Se quedó en la época de Newton y se mecanizó. Al creer que el cuerpo humano es todo lo que realmente se necesita para resolver un problema. Y cuando no lo puede resolver por esa vía, lo manda al psiquiatra. Y el psiquiatra lo que va a hacer es darle pastillas, también que van a trabajar desde el punto de vista bioquímico sobre su mente, para crearle más problemas en todos los sentidos. Diríamos que es necesario tener presente que no somos un cuerpo físico, somos un cuerpo físico, somos un cuerpo mental, emocional, espiritual y kármico, y que es muy importante el equilibrio completo de ese cuerpo para que la persona vuelva a concebir la vida, para que su autoestima vuelva a surgir en él y que para que esa persona vuelva a la felicidad, a la sonrisa completa. El aprendizaje de técnicas, escuchen bien,
como la relajación, la visualización, la meditación, el control mental. Hay dos tipos de control mental. El control mental de Silva, que es el que más se conoce en el mundo occidental, pero está el control mental oriental, que es otra técnica extraordinaria, incluso la introspección, etcétera. Tienen pues como objetivo descubrir nuestras capacidades innatas en el ser humano que están casi inexploradas en estos momentos. Y sobre todo, esas técnicas tienen el único objetivo de implicar al paciente en su propia curación, hacerle consciente de que el médico o el sanador favorece esa curación, ayuda y proporciona remedios, pero no es quien cura realmente. De hecho, la palabra terapeuta significa acompañante, aquel que te sigue en un proceso de sanación. Premisa clave para que funcionen tanto los tratamientos tradicionales como las terapias alternativas. Si ese cambio de actitud no se produce, ni la farmacopea, me estoy refiriendo a las pastillas, ni la cirugía serían capaces, amigos, de sanar las dolencias emocionales o psicológicas. Tiene que existir ese cambio porque nada de la medicina normal que conocemos va a resolverles las dolencias emocionales y psicológicas que tenga un paciente. Somos nosotros los que jugamos ese papel. Tal vez un buen psicólogo, pero no creo que ni un psiquiatra lo logre, porque el 90% que llega a la psiquiatría, por desgracia, sale peor. Aquí en Estados Unidos, todos esos muchachos o personas que han ido a escuelas a matar y a asesinar a otros jóvenes, todos tenían problemas psiquiátricos. Todos estaban atendiéndose con psiquiatras. Eso no se dice. Y todos estaban tomando pastillas que el psiquiatra le daban. Entonces yo diría, ¿quién se condena? Si ese muchacho, de hecho, ya su mente se la habían trastornado totalmente con toda una serie de pastillas que lo habían vuelto más loco de lo que estaba. He tenido incluso personas aquí que durante 20 años le han estado dando pastillas hasta que han despertado, y cuando han llegado aquí, sencillamente han llegado en condiciones deplorables, y con las técnicas nuestras han mejorado extraordinariamente. Son otros, pero le han dejado secuencias grandes en todos los sentidos, secuencia que muchas veces es imposible por parte nuestra sanar o mejorar. Pero si hacemos un análisis, personas que han llegado pero muy mal, han mejorado en un 70, en un 80%. Imagínense 20 años tomando pastillas que crean problemas en las células del cerebro y crean muchos problemas a las personas. Es decir, tenemos que tener bien presente que tiene que haber un cambio de actitud total, completa, para sanar las dolencias emocionales y psicológicas, para sanar las experiencias traumáticas del pasado por las actitudes negativas que tenemos en el contexto de nuestras vidas. Eso queda claro, y creo que para todos los que me están escuchando es importante que lo tengan presente. Es siempre el propio enfermo
quien debe actuar utilizando como apoyo nuestras técnicas, nuestras terapias, que considere más adecuadas, porque precisamente no podemos mecanizarnos tampoco. Muchos de nosotros dominamos diferentes tipos de terapias y usted no puede llegar a un enfermo imponiéndole una terapia determinada. Muchas veces usted comienza globalmente a hacer una sanación hasta que usted se da cuenta que una terapia determinada, llámese Reiki, llámese técnica de liberación emocional, llámese kinesiología, llámese sanación espiritual por arquetipos, llámese sanación práctica, o llámese un Reiki de los tantos que conocemos, un Reiki del punto de vista determinado, es decir, un Reiki determinado que no sean de los Reiki Usui, es decir, Reikis espirituales que yo les llamo, bien, se acople más a esa persona por su nivel de creencia o por otras situaciones. Hay veces que trabajar con los ángeles en un Reiki en ciertas personas le viene muy bien, le acopla muy bien, y después esa persona lo que pide es eso y lo que quiere es que la trabajen de esa forma y da un resultado extraordinario. Es decir, tenemos que aprender incluso en ese sentido que comenzamos de forma general para después trabajar de forma particular en un paciente determinado. Ahora quiero conversar con ustedes, ya estamos prácticamente, voy a dedicarle 10 minutos más a todos, 10 o 15, ya hemos consumido una hora exacta, pero quiero hablarle del sistema inmunológico y especialmente de cómo funciona el sistema inmunológico. Creo que es muy necesario que conversemos esta parte porque nos va a dar muy buena experiencia y siempre aprendemos en todos los sentidos. Yo le diría que son muchos los profesionales de la salud que han comprobado cómo los desequilibrios psicológicos y emocionales afectan el sistema inmunológico. Recuerden cuando al principio yo le daba la charla y hablaba de kinesiología y las cosas que le he enseñado, la función que toma el timo para el sistema inmunológico. El timo es la base, vamos a decir, del sistema inmunológico, pero también es la base en todos los sentidos del sistema energético, porque de él depende, una vez que él se desequilibra, que el sistema energético comience a crear bloqueos energéticos. Yo le decía que venía la emoción negativa a nuestra mente, hipotéticamente, comenzaba a tener un problema determinado, llegaba a mi mente, como el timo estaba desequilibrado, absorbía esa emoción el timo y la colocaba en el órgano dentro de la acupuntura, es decir, del sistema energético del cuerpo a través de la acupuntura que le correspondía a esa emoción. A eso se debe que todo el sistema energético y los órganos que quedan en el sistema energético se llenaran de emociones negativas que absorbían nuestro cuerpo y que después habían que desbloquear. Pero dentro del sistema inmunológico, todos estos médicos, todos estos profesionales ya han comprobado de hecho cómo los desequilibrios psicológicos y emocionales
afectan este sistema. De tal manera que los estados de felicidad y alegría, así como las actitudes positivas, producen un fortalecimiento de nuestro sistema de defensa, mientras que el pesimismo, la depresión y la angustia provocan lo contrario, la inmunosupresión, es decir, supresión de las defensas naturales del organismo. Y entonces yo me pregunto, y le digo a ustedes, si nosotros que estamos estudiando ahora en este curso, que estamos impartiendo todas estas cosas hermosas, tan necesarias para los futuros sanadores, para los reikistas, para los que ya son maestros, si nosotros no conocemos realmente cómo funciona el sistema inmunológico y no tenemos un concepto cabal de esto, ¿cómo vamos a poder combatir y cómo vamos a poder orientar a los enfermos que tenemos que tratar? Si incluso todos estos profesionales de la salud, cada día se comprueba más que los desequilibrios psicológicos y emocionales afectan el sistema inmunológico. Es decir, que si los estados míos de felicidad y alegría, así como las actitudes positivas que tenga yo, me producen un fortalecimiento de nuestro sistema de defensa y yo me siento que soy el rey, sencillamente cuando yo comienzo con pesimismo, con depresión, con angustia, ¿qué estoy provocando? Estoy provocando una supresión de las defensas naturales de mi organismo. Y estoy creando ya la base de la enfermedad futura en mí. Recordemos al respecto que existen en nuestro cerebro determinadas áreas que al ser estimuladas generan sustancias analgésicas y estimulantes naturales más potentes. Otro ejemplo significativo del poder de la mente lo tenemos en el efecto de los placebos. Recuerden que este concepto de los placebos, los médicos lo utilizan mucho. Y precisamente el poder de la mente hace que cuando se utilicen placebos, las personas obtengan sanación. Cuando el enfermo cree, ejemplo, que está recibiendo una medicación que el médico, en quien confía ciegamente, le prescribe, inconscientemente, el mismo enfermo forma en marcha un mecanismo que tiene efectos inmediatos sobre su cuerpo. A eso se le llama placebo. Precisamente la inducción de que la mente de la persona se cura porque cree que está recibiendo un medicamento potente, una fuerza extraordinaria que lo va a poner bien. Muchas veces nosotros creamos el concepto de placebo cuando nosotros estamos induciendo a la persona a que ella tiene fuerza, tiene energía, a que la persona recupere su autoestima, recupere su equilibrio, su armonía a través de su propia conciencia. Pone de manifiesto que mis palabras sean positivas y su mente va a corresponder a que la persona comience a levantar el ánimo, su fuerza interior, y que comience a sentirse bien. ¿Por qué? Porque esto también funciona como un mecanismo de placebo. Y esto se hace con palabras, sencillamente. Las estadísticas son espectaculares y alcanzan en algunos casos el 80 y el 90% de efectividad, observándose incluso que el paciente puede llegar a sentir los efectos secundarios que normalmente
produciría un medicamento que cree estar tomando, algo que demuestra que son las creencias que tiene lo que en realidad está poniendo en marcha los mecanismos para su curación. Y le voy a poner un ejemplo. Yo no puedo llamar placebo a este ejemplo. De hecho, el placebo existe. Y ustedes ven cómo funciona en un 80 y en un 90%. Dentro de las terapias que yo imparto, y tal vez ustedes, muchos de los que están aquí presentes, ya son maestros de sanación espiritual por arquetipo, existe un arquetipo que es el arquetipo de las endorfinas. Ese arquetipo de las endorfinas es un arquetipo que tiene 62 rayos. Ese arquetipo, cuando lo colocamos sobre un paciente, también podemos colocar la medicina, aunque no la tengamos desde el punto de vista etérico. ¿Qué quiere decir? Que yo necesito que el paciente tome 4.000 miligramos de vitamina C. Y cuando yo proyecto ese arquetipo sobre la mente de la persona, también le proyecto vitamina C 400 miligramos. Y le proyecto todo eso allí, en su mente. Puedo en un momento determinado proyectarle cualquier medicina que no tenga físicamente y se la proyecto desde el punto de vista etérico. Y la persona sana, la persona se recupera, la persona es como si hubiera tomado la medicina. Entonces yo me pregunto, y se lo pregunto a ustedes, ¿qué estamos haciendo en ese momento? ¿Qué estamos haciendo? Proyectando energía, proyectando un arquetipo, una fuerza que no podemos llamarle que es placebo. ¿Por qué? Porque la persona incluso a veces no sabe lo que yo estoy haciendo. Yo no le estoy diciendo a la persona, te estoy poniendo, te estoy dando. Yo estoy haciendo mi trabajo. Pero funciona extraordinariamente. Esa energía, esa fuerza. Y es sobre la cabeza, sobre la mente de la persona. Es una proyección de energía. Bien. El hecho es que fíjese cómo se comporta en términos general la mente humana, lo fuerte que es la mente humana cuando la persona recupera su autoestima y recupera ante todo el deseo de sanarse, el deseo de salir adelante en todos los sentidos. Eso es algo maravilloso, bien, pero algo maravilloso, algo que demuestra en muchos casos que son las creencias que tiene, que en realidad pone al hombre en marcha o pone los mecanismos necesarios en marcha en el hombre para su curación. Aunque nosotros empleemos también las técnicas que acabamos de expresar, que no tienen nada que ver con el concepto del placebo. Se demuestra así que muchas veces lo más importante para el enfermo es la fe en el fármaco o la confianza en el terapeuta, en el sanador o en el médico. Se decía que la fe mueve montañas, que con la fe nosotros podemos salir sencillamente adelante en todos los sentidos de la vida. Queridos amigos, continuamos el jueves próximo el tema que estamos tratando, que precisamente es un tema muy interesante, que es el tema que nos abarca toda la parte del sistema inmunológico, de cómo verlo y de cómo sencillamente conocerlo
un poco más. Les agradezco la presencia de ustedes en el día de hoy y espero que esta charla le haya servido a todos ustedes para enriquecer sus conocimientos, para enriquecer lo que va a ser en un futuro la sabiduría interna de cada uno de ustedes, para que se desarrolle aún más ese maestro interior que cada uno tiene, porque aquí existen entre todos ustedes muy buenos maestros, muy buenas personas y personas con un afán extraordinario por superarse y por continuar el camino este maravilloso que es el camino de la sanación, el camino espiritual que nos lleva a recorrer el camino del Reiki y el camino de otras técnicas espirituales que aprendemos en el marco de la comunidad internacional de Reiki Dragón Rojo. Ahora en el próximo mes, o principio del próximo mes, en septiembre, comienzo nuevamente el curso de sanación espiritual por arquetipos. Aquellos amigos que no hayan dado el curso, por favor, traten de integrarse al mismo. Será un honor de verdad ser su maestro y que ustedes puedan dominar una técnica tan extraordinaria como esa. La gran diferencia que tiene, que siempre se lo he dicho, es que van a trabajar con la energía de la Tierra y con la energía cósmica, es decir, universal. Y tiene, de hecho, unos versos muy hermosos cuando expresamos que surge en mí la energía de la Tierra o la energía dragón, y que surge en mí la energía cósmica universal para hacerme un canal del Espíritu Santo. Y con estas palabras me despido. Que Dios lo bendiga a todos y nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho y que pasen un fin de semana agradable, viernes, sábado.